y después ya vamos a entrar en la revisión de los mecanismos de participación ciudadana directa. Entonces, bueno, pues retomamos la exposición a partir de este punto. Y como ya lo habíamos mencionado, los sistemas de representación proporcional, a diferencia de los sistemas de mayoría, implican que los escaños, los puestos de representación popular, se asignan no a partir de triunfos electorales, sino a partir del porcentaje de votos que obtiene cada fuerza política, del porcentaje de votos que obtiene cada partido político. Les decía que hay varias fórmulas que se utilizan para el diseño de los sistemas electorales de representación proporcional. Aquí en la lámina tenemos todas ellas y ya había comentado que para el caso de México, la fórmula que utilizamos es la fórmula de Are. Prácticamente todas las fórmulas de representación proporcional implican el considerar un factor de división, un elemento matemático que nos ayuda a sacar un cálculo para hacer la asignación de escaños de representación proporcional. Bueno, en el caso de representación proporcional, en función de que los escaños se asignan en atención al porcentaje de votos que obtiene cada partido político, la forma en que se presentan las candidaturas es mediante listas. Listas que son registradas por el partido político o por los distintos partidos políticos que forman parte de un mismo sistema ante la autoridad encargada de la función electoral. Para el caso de México y de varios países de América Latina, esta función electoral, como todos lo sabemos, recae en una autoridad especializada de tipo administrativo. En el caso de México, esto es el INE y los institutos electorales locales, los conocidos genéricamente como OPLES. Hay algunos otros países, sobre todo en el continente europeo, en donde la función electoral recae en alguna agencia del Estado, en particular en el Ministerio del Interior, el equivalente a la Secretaría de Gobernación en nuestro país. Este esquema lo tuvimos durante muchos años en nuestro país, muchas décadas. De hecho, es un sistema que podríamos considerar que encuentra sus orígenes desde el México independiente y que se afianzó sobre todo en el siglo XX. En particular, a partir del año de 1945, cuando se crearon muchas de las instituciones políticas de nuestro sistema mexicano, sistema político mexicano, se creó la Comisión Federal de Elecciones, la Comisión Federal Electoral, que era un organismo encargado de la función electoral, pero que dependía de la Secretaría de Gobernación, es decir, del Ministerio del Interior, ¿no? Esto cambiaría en los años 90 con las grandes reformas transformadoras que dieron fruto a el sistema de gobernanza electoral, el modelo de gobernanza electoral con el cual contamos actualmente. Bueno, volviendo al tema de la representación proporcional, el caso es que las listas son registradas por los partidos políticos ante la autoridad correspondiente, la autoridad encargada de la función electoral. En el caso mexicano, pues ante el INE o ante los OPLES para el caso o para el ámbito estatal. Bueno, estas listas pueden adquirir distintas características en función del diseño de representación proporcional que se adopte. De tal suerte que estamos hablando de que puede haber por lo menos 3 tipos de listas. Listas cerradas y bloqueadas, listas cerradas y no bloqueadas y listas abiertas. En el caso mexicano, prácticamente desde que se adoptó el sistema de representación proporcional, el mecanismo, el instrumento que lo hace funcionar es el de las listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos, las ciudadanas no tenemos ninguna posibilidad de intervenir en el diseño de la lista de candidaturas. Esta es una potestad exclusiva de los partidos en un sistema electoral. Pero hay algunos otros diseños, algunos otros modelos en donde se permite una lista cerrada y no bloqueada. Este tipo de listas nos habla de que los ciudadanos sí podemos intervenir en el diseño de la lista, pero únicamente a partir de los elementos contenidos en la propia lista. ¿Qué quiero decir? Que las listas cerradas y no bloqueadas lo que nos ofrecen es un catálogo de candidatos o de candidatas y las y los ciudadanos podemos a partir de ese catálogo sugerir el orden en el cual tendrían que aparecer las candidaturas. De tal suerte que si, por ejemplo, yo me identifico con la fórmula de candidatos, de candidatas que aparece en el número 15 de una lista de 20 candidaturas, puedo proponer que esa fórmula que aparece
originalmente registrada en el número 15 por parte del partido político, puedo yo proponer que se mueva hasta el lugar número 1, ¿no? De tal suerte que no tengo yo posibilidad de pedir que se incorporen nuevas propuestas a la lista de candidaturas, pero del cúmulo que existe puedo yo decidir cómo se modifican, cuál es el orden que tendrían que tener, ¿no? Naturalmente, pues el hecho de que yo proponga un reajuste a el orden en que aparecen las fórmulas no quiere decir que necesariamente esta se va a mover. Por supuesto, eso depende del número de votos que vayan en ese sentido, ¿no? Y por último, el último tipo de lista que podemos referir se refiere a aquellas que son de tipo abiertas, es decir, no cerradas ni bloqueadas. Esto implica que si bien se cuenta con una lista preliminar propuesta por los partidos políticos y registrada ante la autoridad correspondiente, las y los ciudadanos podemos no solamente sugerir un nuevo orden en esa propuesta del partido político, sino incluso incorporar nuevas candidaturas, es decir, incluir candidaturas no registradas, ¿no? O por lo menos no registradas previamente. Sin embargo, en el caso de las listas cerradas y no bloqueadas y en el caso de las listas abiertas, esto imprime un mayor nivel de complejidad en términos de operación para la autoridad electoral, porque la autoridad electoral entonces ya no nada más tiene que ver cuántos votos fueron emitidos en favor de cada partido político, sino que además tiene que hacer esta sistematización de la información que deriva de los ajustes propuestos por los electores a las listas, ¿no? Entonces, la autoridad electoral, en el caso, por ejemplo, de una lista cerrada y no bloqueada, en donde podemos mover el orden, bueno, pues tendría que ver primero cuántos votos fueron emitidos a favor de la lista del partido y después hacer un análisis, digamos, más cuantitativo para ver en qué sentido se manifiestan las y los ciudadanos para hacer el reajuste del orden que fue presentado por el partido, ¿no? En el caso de las listas abiertas, pues olvídense, esto es todavía mucho más complicado porque implica prácticamente que cada voto que es emitido en el contexto de una elección, pues tiene que ser sujeto a un análisis tanto cualitativo como cuantitativo para poder procesar la información, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de listas no suelen ser muy utilizadas en los sistemas electorales, salvo en aquellos casos en donde hay un arraigo electoral mucho más fuerte y en comunidades relativamente pequeñas, ¿no? No es lo mismo contar, no sé, 6 millones de votos a contar únicamente 10,000, ¿no? Esta diferencia pues puede ser significativa para procesar la información cuando se adoptan este tipo de listas abiertas, ¿no? Bueno, para el caso mexicano hay todo un andamiaje institucional y jurídico que nos ayuda a definir los contornos del sistema de representación proporcional. Como no es el objeto de esta sesión, pues no vamos a agotar todo, solamente vamos a referir a algunos muy puntuales. Por ejemplo, que se establece un umbral electoral, es decir, un mínimo de porcentaje de votos que deben de obtener los partidos políticos para poder acceder a los espacios de representación proporcional. En el caso mexicano, este umbral electoral se refiere al 3% de la votación válida. Es decir, que todos los partidos que participan en una elección, si alcanzan el 3% de la elección, de los votos emitidos en esa elección, estarán en posibilidades de participar en el proceso de asignación de escaños de representación proporcional. Ahora, en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución, se establece que también esto en el artículo 41, se establece que en ningún caso un partido político puede contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la legislatura que excede en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido no puede ser menor al porcentaje de votación que hubiese recibido, menos 8 puntos porcentuales. Bueno, esta redacción parece bastante rebuscada, de hecho es bastante rebuscada, pero a lo que se refiere es a que debe de haber una correspondencia entre el número de votos que obtienen los partidos políticos y el número de escaños, el número de diputaciones, cuando hablamos de la integración de los congresos, el número de diputaciones que tiene cada partido político. Es decir, que debe de haber una correspondencia entre ambos elementos, ¿no? Y esa correspondencia sabemos que no puede ser exacta, no puede ser absoluta, ¿no?
Es decir, que si un partido político obtuvo, por decir algo, el 30% de los votos, no se puede esperar que tenga exactamente la misma proporción de escaños, que tenga el 30% de los escaños que integran la Cámara de Diputados, ¿no? Esto es prácticamente imposible de calcular, sobre todo en un sistema electoral mixto, en donde, bueno, pues hay dos mecanismos para integrar el órgano de representación, la regla de la mayoría y la regla de representación proporcional. Pero, justo como puede haber una distorsión entre el número de votos y el número de escaños en función del diseño electoral, se establece un margen para evitar una distorsión mayúscula. Es decir, que debe de haber un porcentaje máximo de diferencia de 8 puntos entre los votos y los escaños que se obtienen. Esto se explica, creo yo, de manera más clara en este esquema pues, un tanto burdo, un tanto básico que tenemos en esta otra lámina. Veamos, por ejemplo, en el primer cuadro, se marcan cuál es el porcentaje de votos que obtuvo en una elección, que obtuvo cada partido en una elección en un sistema integrado por 4, ¿no? Y en el siguiente recuadro, en la siguiente imagen tenemos el porcentaje de votos, perdón, el porcentaje de escaños, el porcentaje de diputaciones, el porcentaje de curules que tiene cada partido político, ¿no? Bueno, vean que, por ejemplo, en el caso del partido, del partido C y del partido B, hay una correspondencia al 100% entre el número de votos y el número de escaños que obtuvo. Es decir, el partido C obtuvo el 20% de los votos y también obtuvo el 20% de los escaños. Allá hay una proporción absoluta, ¿no? En el caso del partido B, igualmente tenemos una proporción exactamente idéntica, ¿no? El problema es en el caso del partido A y del partido D, porque vean cómo en el caso del partido A, obtuvo el 30% de los votos, perdón, el 30% de los votos, pero resulta que el número de escaños que obtiene al final equivale a 20%. De lo que estamos hablando ahí es de una diferencia de 10 puntos porcentuales. Entonces, de acuerdo al diseño mexicano, ese partido político A estaría subrepresentado porque tiene menos escaños en correspondencia con el número de votos que obtuvo. Y bueno, en el caso del partido D, ocurre una ecuación completamente inversa, es decir, el caso del partido D obtuvo el 10% de los votos, pero resulta que tiene el 20% de los escaños. Entonces estamos hablando igual de una diferencia de 10 puntos porcentuales. En el caso mexicano, reitero que desde la Constitución se establece que esa diferencia no puede ser superior a 8 puntos porcentuales. Por lo tanto, el partido D está sobre representado, es decir, tiene más escaños, tiene más curules en comparación con el número de votos que obtuvo, ¿no? Entonces, a eso se refiere justamente este límite de sobre y subrepresentación que se establece en la Constitución. Y bueno, por último, tenemos, les digo que hay muchos otros elementos, pero no los vamos a agotar todos. El último al que vamos a hacer referencia es el que se establece en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE. Esta disposición en realidad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ocurrió aquí un fenómeno muy importante. Esta disposición contenida en estos dos instrumentos se refería a el inicio o a un paso inicial que tenían que seguir las autoridades electorales para hacer la asignación de escaños de representación proporcional. Este paso inicial, esta premisa, se refería a que cualquier partido político que obtuviera ese umbral electoral del 3% tendría derecho a participar en la asignación de escaños de RP, pero para esto el primer paso consistiría en que se le asignara de manera directa una diputación. Es decir, que todo partido político que obtuviera el 3% de la votación válida, por este hecho, se le asignaba de manera directa una curul, una diputación, ¿no? Y ya después se corría la fórmula que estuviera diseñada en cada una de las legislaciones estatales. Bueno, lo que ocurrió fue que varios partidos políticos promovieron distintas acciones de inconstitucionalidad y como resultado de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró
que este mecanismo resultaba inconstitucional porque se imponía sobre todas las demás legislaciones locales, ¿no? De tal suerte que la Corte reconoció esta figura de libertad de configuración legislativa que permite justamente a los estados, a las legislaturas locales, darse sus propias leyes en materia electoral. De tal suerte que correspondía entonces a los congresos locales decidir si adoptaban este mecanismo de asignación directa por el 3% o designar a partir de la aplicación del cociente electoral o de algún otro mecanismo que fuera en concordancia con lo establecido en la Constitución, ¿no? El asunto fue que en lo que se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad, muchas legislaturas locales se dieron a la tarea de legislar en el ámbito de su territorio para hacer armoniosa la legislación local con la legislación federal, ¿no? De tal suerte que muchas legislaturas locales adoptaron este mecanismo de asignación directa por el 3%, pero hubo otras que no. Esto porque, pues como lo comentamos, se trata de una disposición que fue declarada inconstitucional por la Corte en atención a que no tenía justamente un rango constitucional, ¿no? Sino que estaba contenida en una ley general, de tal suerte que esta disposición contenida en una ley general no podía estar por encima de las constituciones locales, de las constituciones de cada estado, ¿no? Pero bueno, el resultado fue que pues actualmente tenemos algunos estados que tienen esta disposición de la asignación directa por el 3% y tenemos otros estados que no la consideran y que entran al cálculo del cociente electoral de manera directa, ¿no? Bueno, esto también me da la pauta para hacer un último comentario que se refiere a que en el caso de las entidades federativas, pues tenemos justamente distintas legislaciones que aun cuando pueden tener elementos en común sobre la representación proporcional, imprimen algunas características particulares a cada diseño. De tal suerte que, como lo adelantaba desde el día de ayer, hay algunos estados que prevén que en cada paso que se sigue para la asignación de escaños de RP se tiene que llevar a cabo un ejercicio de comprobación para verificar que ningún partido político haya rebasado los límites de sobre y subrepresentación. Si se llegara a identificar que algún partido político está sobre o subrepresentado, pues entonces se tendría que excluir a ese partido político y retomar el procedimiento ya sin contar a este partido político, ¿no? Pero hay otros casos en donde la legislación establece que se tiene que correr toda la fórmula, se tiene que hacer todo el ejercicio de asignación y hasta el final hacer la comprobación de los partidos políticos, si alguno está sobre o subrepresentado. Y si alguno estuviera en este supuesto, lo procedente entonces es volver a correr todo el proceso para hacer una nueva asignación, dejando fuera al partido político que hubiese estado sobre representado. Entonces, estas particularidades que pues en la legislación parecieran meros matices, tienen implicaciones importantes ya al proceso, al momento de correr el proceso, ¿no? De realizarlo. Entonces, esto suele meter en muchos bretes a las autoridades electorales porque pues implica justamente que cada autoridad electoral de las distintas entidades federativas lleve a cabo un proceso finalmente diferente, aunque sustantivamente sea el mismo, tiene algunos elementos que lo hacen distinto, que los hacen distintos entre sí, y esto pues implica, o tiene muchas implicaciones para las autoridades electorales, ¿no? Y por eso es que en cada elección tenemos muchas controversias, muchas impugnaciones respecto a la asignación que hacen los soples de los escaños de representación proporcional en los estados. Bueno, hasta aquí la parte de RP, con independencia de que si más adelante cuando tengamos el espacio de preguntas y respuestas alguien desea hacer algún comentario o plantear alguna inquietud, bueno, pues lo puede hacer con absoluta libertad. Para continuar con el desarrollo de la exposición, a continuación quisiera hacer alusión a este concepto acuñado por Robert Dahl,
que se refiere a las poliarquías. Robert Dahl define así a los sistemas políticos contemporáneos que cumplen con determinadas características que hacen posible la competencia electoral. El concepto de poliarquía lo podríamos considerar como una suerte de equivalencia a la democracia representativa, pero a partir de ciertos factores mínimos que se deben de cubrir. Estos factores mínimos son justamente los que están señalados en la lámina. Robert Dahl nos dice que las democracias modernas que pueden recibir esta denominación de poliarquía tienen que permitir, por ejemplo, la competencia política, tienen que distinguirse por realizar elecciones libres, periódicas, imparciales, tienen que contar con el reconocimiento del sufragio inclusivo, es decir, reconocer una categoría incluyente de ciudadanía, en donde quepan pues las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? También pues se tiene que reconocer el derecho a ocupar cargos públicos, es decir, esta dimensión pasiva del derecho al voto, se tiene que contar con libertad de expresión, tiene que existir bueno, se tiene que garantizar la existencia y protección por ley de variedad de fuentes de información y se tiene que respetar, reconocer y respetar el derecho a constituir asociaciones u organizaciones autónomas, partidos políticos y grupos de interés. Es decir, que estos elementos son los mínimos que tienen que, con los cuales tiene que contar un régimen que se precie de ser democrático. Pero estos requisitos mínimos, en realidad de lo que nos habla es de un tipo particular de democracia, de la democracia formal o de la democracia electoral. Pero en realidad me parece que las sociedades democráticas tendríamos que aspirar a trascender ese plano formal, ese plano instrumental y pensar en generar condiciones de democracia sustantiva, es decir, una democracia que sea apreciada más bien en términos de estilo de vida, ¿no? De forma de vida. Hay quienes no comparten esta expresión, a quienes les parece muy romántica, muy idealista, pero si lo reflexionamos un poco nos vamos a dar cuenta que hay incluso algunas categorías, algunos conceptos provenientes de la academia que nos permiten dar cuenta justamente de esta interpretación, de esta noción de la democracia como forma de vida. Algunas de estas características se refieren, por ejemplo, a la cultura política, a la calidad de la democracia, a la democracia participativa, que es el tema al cual nos vamos a enfocar a continuación, entre muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, pues la democracia sustantiva, reitero, implica trascender este plano de la democracia formal y que las personas adquieran ciertas habilidades, eh, em, ciertos criterios, ciertas prácticas, que desarrollen ciertas prácticas, que asimilen ciertos valores, que se puedan entender en clave democrática y que a partir de eso permita establecer una forma específica de interacción social y política, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos en donde en las sociedades occidentales de Europa, pues se resuelven los conflictos a partir de mecanismos de mediación, a partir del diálogo, en donde no es común que en un conflicto de tránsito las personas involucradas se bajen a resolverlo a golpes, etcétera, ¿no? En realidad, ese tipo de manifestaciones, pues de lo que nos hablan es de la asimilación de estos valores en clave democrática que guían la conducta de las personas, ¿no? En alguna ocasión alguien me platicó de un viaje que hizo a Europa y que en alguna ciudad, no recuerdo cuál, abordó un tren para trasladarse a otra ciudad, no ni siquiera del mismo país, sino del mismo, sí, no ni siquiera del mismo país, sino de otra nación. Y bueno, me comentaba que viajaba con una persona de allá, una amiga europea, y que cuando viajaban en el tren, se dio cuenta de que no siempre requerían el ticket, ¿no? La persona encargada de verificar los boletos no siempre lo requería. Entonces, esto le llamó profundamente la atención a mi amigo y le cuestionó, o bueno, le preguntó a su acompañante que pues esto porque era así, ¿no? Y esta amiga le dijo que pues a veces lo pedían y a veces no. Y la respuesta o la inquietud de mi amigo fue muy típica de algunas manifestaciones culturales
de México y de América Latina. Y la pregunta fue, oye, pero si no piden siempre el boleto, ¿acaso no tienen temor de que alguien se meta al tren, que alguien haga el servicio, haga uso del servicio sin pagar? Y la respuesta de esta amiga fue, pero pues como por qué alguien entraría al tren sin pagar su boleto, ¿no? O sea, como que no conciben este tipo de cosas que, pues en el caso de México y de América Latina, pues puede ser muy diferente. Y esto de lo que nos hablas de un tipo de cultura política en particular, una cultura política de apego a la legalidad, de ética pública, de incluso de solidaridad, de responsabilidad social, etcétera, ¿no? Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. Es que este tema de la cultura política y sobre todo la cultura, yo creo que la cultura democrática, tiene mucho que ver con los incentivos que hay para cumplir la norma, ¿no? Aquí en México no los hay. O sea, quien la infringe sabe que muy difícilmente se le va a castigar. Entonces, por ejemplo, aquí este tema. Digo, ya no hay sistema ferroviario de pasajeros, pero quienes hacemos uso del transporte terrestre y autobuses, pues sabemos que el ticket lo revisan 2 veces a la hora de que abordas y una vez a bordo del autobús te vuelven a revisar, ¿no? Precisamente por eso. Pero también implica que en México el autobús hace paradas continuas y seguido suben, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones creo que en esos países no sucede. Yo creo que ese es el problema. O sea, los incentivos que hay para cumplir la norma. Sí, es cierto. Me parece que tiene razón Juan Ignacio. Por supuesto, hay muchos incentivos que obligan de alguna forma a las personas a cumplir la norma. Esto lo podemos advertir, pues, para no irnos tan lejos en el caso de las ciudades fronterizas de los Estados Unidos, ¿no? O sea, basta ver cómo se comporta la gente en la ciudad de Tijuana, que sube los pies a los asientos del transporte público, que raya los cristales, etcétera, pero que la misma persona cuando hace uso del transporte público en San Diego, pues se comporta de una forma completamente distinta, ¿no? Y esto quizás tiene que ver con lo que comenta Juan Ignacio, ¿no? También las reglas de tránsito. En los Estados Unidos todos sabemos que, pues, las reglas de tránsito se respetan y no cabe la posibilidad o es casi nula la posibilidad de sobornar a un agente de tránsito para librarse del ticket, ¿no? En el caso mexicano, pues esta práctica es moneda corriente, pero tiene mucho que ver con lo que comenta Juan Ignacio, ¿no? Bueno, para no desviarnos del tema, les decía que este tipo de manifestaciones este tipo de manifestaciones pudieran ser propias de democracias entendidas en una dimensión más amplia, en una dimensión sustantiva, en donde, reitero, las conductas de las personas estén guiadas por algunas nociones vinculadas con la democracia, ¿no? Bueno, ahora, para retomar o para ya más bien enfocarnos en la parte complementaria de este módulo que se refiere a los mecanismos de participación ciudadana directa, habrá que recordar que, como lo comentaba desde el día de ayer al inicio, hoy en día las democracias son sustancialmente representativas, pero esto no cancela la posibilidad de que estas democracias representativas incorporen mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en la toma de algunas decisiones públicas, ¿no? Que participen en estos procesos de toma de decisión. Y estos mecanismos de participación ciudadana, en algunas ocasiones, se incorporan en el propio andamiaje institucional, se regulan en instrumentos de derecho positivo y esto permite pues tener como un diseño bastante más delimitado, bastante más fino, bastante más conciso, preciso, ¿no? Pero lo cierto es que en una democracia que aspire a ser sustantiva, las formas de participación institucional no son las únicas que existen, ¿no? De hecho, a esto se refieren justamente los apuntes que tenemos en la lámina. En la lámina tenemos una voz que nos habla de la participación así en abstracto y otra que nos habla de un determinado tipo de participación, que es la participación política. Y a su vez la participación política puede canalizarse por estas vías institucionales, como los mecanismos que vamos a revisar en un momento, referéndum, plebiscito, consulta, etcétera, pero también puede pasar, puede manifestarse a través de otro tipo de prácticas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las marchas, las protestas, últimamente
las expresiones artísticas también están cargadas de alguna connotación política, de tal suerte que obras de teatro, conciertos, performance, exposiciones, eventualmente pueden servir como una forma de participar en la vida pública, de tratar de influir, como una forma de tratar de influir en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, pero vámonos por partes. En primer lugar, como les decía, tenemos esta voz de participación así en abstracto que pues nos habla justamente de lo que significa el participar. Basta con que abramos un diccionario para darnos cuenta que participar implica tomar parte de algo, involucrarse, integrarse, etcétera, ¿no? Y el participar puede tener una dimensión dual o una dimensión dual, es decir, pública o privada. Por ejemplo, cuando hablamos de participación política, pues estamos hablando de una manifestación o de una forma de participar en el ámbito estrictamente público, pero lo cierto es que también podemos participar de muchas otras formas en el ámbito de la vida privada. Cuando nos suscribimos a un club deportivo, cuando nos suscribimos a un club artístico, cuando formamos parte de la sociedad de padres de familia de la escuela de nuestros hijos, pues todas estas actividades, digamos que se inscriben más bien en el ámbito privado, ¿no? Pero de todas formas implica justamente que nos involucremos, que tomemos parte de algo, ¿no? Es decir, trascender el plano estrictamente individual. Pero bueno, les decía, como lo que nos interesa es más bien enfocarnos en la dimensión pública de la participación. En estos términos podríamos hablar más bien de participación política, de participación social, ¿no? Bueno, la participación social puede ser no sé, en organizaciones de la sociedad civil que eventualmente puedan tener alguna incidencia en la vida política del país. Pensemos, por ejemplo, en el caso de, no sé, los sindicatos, las organizaciones ambientales, las asociaciones gremiales, que en realidad no es que propiamente hagan o tengan una naturaleza política, ¿no? Pero eventualmente pueden tener alguna incidencia en el ámbito estrictamente político. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, que, bueno, pues se refieren a instituciones que buscan velar por los intereses, los derechos de los trabajadores, pero que eventualmente pueden tener alguna intervención de tipo político, por ejemplo, participando mediante protestas, organizando huelgas o alguna otra actividad de esta naturaleza en oposición a alguna reforma de tipo laboral, ¿no? O en oposición a alguna medida o algún programa gubernamental. Bueno, entonces tenemos que estas organizaciones, aun cuando no son de naturaleza estrictamente política, eventualmente tienen algún tipo de participación en el terreno político. Pero, bueno, para enfocarnos en la participación propiamente política, habrá que señalar que, bueno, pues aquí, como sucede en la democracia, entendida así en términos abstractos, el principal protagonista es la ciudadanía. Los ciudadanos son los principales protagonistas de la participación política, o por lo menos están llamados a hacerlo. Por supuesto, los empresarios, el tema de los sindicatos que ya mencioné, el tema de las organizaciones de la sociedad civil, puede tener alguna injerencia, alguna intervención en los asuntos públicos, ¿no? Pero lo cierto es que cuando la ciudadanía participa en la definición de una agenda pública y en la toma de decisiones de índole igualmente públicos, pues en realidad estamos hablando de una democracia auténticamente participativa, ¿no? Porque tiene lugar el involucramiento de la mayoría de la población. Bueno, entonces la participación política tiene una dimensión evidentemente pública, significa injerencia en la toma de decisiones y puede tener repercusiones en el ejercicio de gobierno. Bueno, la participación política, como les decía, puede puede manifestarse a través de mecanismos institucionalizados, como los que vamos a comentar en un momento más, pero también se puede expresar mediante, digamos que mecanismos no formales.
Aquí caben, por ejemplo, las protestas, las marchas, las manifestaciones, las expresiones artísticas, como les decía. Puede también manifestarse mediante actividades cívicas o sociales en el entorno inmediato. Actualmente, pues por supuesto que las nuevas tecnologías y en especial las redes sociales se han convertido en un canal que posibilita, que magnifica los alcances de la participación política de la ciudadanía, etcétera. Y también, pues podemos hablar de que como parte de esta dimensión informal, el comportamiento individual eventualmente puede tener también alguna repercusión en el ámbito público, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estos casos en donde de manera personal se toma la decisión de, por ejemplo, no sé, no consumir algún producto, ¿no? En específico, en protesta por el aumento de precios o por la falta de intervención del Estado para controlar el precio de ese producto, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es una decisión absolutamente individual, no es que se esté llamando al boicot, no es que se esté organizando una protesta en toda forma, pero a partir de esa decisión individual de limitar el uso, el consumo de ese producto, pues puede que se genere algún tipo de presión en específico, ¿no? Evidentemente, si esa decisión individual se va a traducir en una disminución en la demanda, pues puede ser que esto tenga una repercusión en la oferta o que sea motivo suficiente para que entonces sí el gobierno adopte alguna iniciativa para atender esta problemática, ¿no? Entonces, esta forma de participar en lo individual puede resultar sumamente importante. Y de hecho, si partimos de la premisa de que todas las personas, a partir de nuestra individualidad, podemos ser agentes del cambio político, del cambio social, pues esto adquiere todavía mayor relevancia, ¿no? Prácticamente cualquier acción que hagamos, prácticamente cualquier acción que dejemos de hacer puede tener algún tipo de repercusión, por supuesto, en nuestras vidas de inicio, pero también en la vida de los demás, ¿no? Y esto lo podemos advertir, lo podemos explicar, me parece, a la luz del fenómeno de la pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? La verdad es que si la gente no hubiera decidido enclaustrarse en sus casas, seguir las recomendaciones. Bueno, sabemos que esto es muy relativo, que hay quienes no se lo tomaron en serio y tal, pero estoy hablando de la generalidad, ¿no? Bueno, pues la mayoría de las personas que nos vacunamos, que optamos por usar cubrebocas todo el tiempo, que en la medida de lo posible nos resguardamos en nuestros hogares, etcétera. Bueno, pues esa acción individual, por supuesto que tuvo una repercusión en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre suelo ser muy enfático en esta importancia que revisten las decisiones individuales, las acciones individuales, porque aunque suene muy trillada esta expresión, lo cierto es que en muchas ocasiones el cambio está en uno mismo, ¿no? Cada uno de nosotros podemos ser agentes del cambio social y político. Y bueno, retomo el último apunte de esta lámina respecto a las redes sociales. Les decía, hoy en día las redes sociales se han convertido en un instrumento sumamente importante, sumamente valioso, no solamente en términos estrictamente sociales, en el entendido de que estas herramientas permiten la interacción humana, permiten estar en contacto con las personas que uno quiere, permite desarrollar actividades de tipo profesional o académicas, y un ejemplo pues es justamente esta sesión que estamos sosteniendo a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales en donde ustedes pudieron conocer las convocatorias a estos diplomados, pues ahora tenemos esta consecuencia, ¿no? Esta clase que igualmente hace uso de las nuevas tecnologías. Pero bueno, pues hay algunos otros casos en donde es más palpable cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a generar un cambio político importante, como lo que ocurrió con la primavera árabe, ¿no? Estos movimientos de Egipto, de Túnez y demás, a principios de la segunda década de los años 2000, encontraron en las redes sociales un canal importante para la organización política. Y bueno, no es que las redes sociales hayan sido
en sí mismas un factor para derrocar el régimen de Hosni Mubarak en Egipto, por ejemplo, pero sin duda se convirtieron en herramientas que permitieron la organización civil y la organización política de las grandes masas, que tuvieron como repercusión justamente un cambio de régimen. Entonces, bueno, a través de las redes sociales hoy podemos participar en la vida pública de una manera muy activa, y esta participación, bueno, que en muchas ocasiones es un ejercicio de liberación catártico y no más, hay otras ocasiones en donde sí puede tener una repercusión importante en la realidad física, en la realidad política y social de nuestro entorno. Bueno, a continuación tenemos algunos apuntes que nos hablan de la democracia participativa. Como se puede leer en la primera parte de la lámina, el concepto de democracia participativa hace referencia al conjunto de espacios y de mecanismos donde ciudadanas y ciudadanos pueden incidir y decidir sobre asuntos públicos de su incumbencia, más allá de la actividad propia de los representantes. La democracia participativa puede hacerse efectiva a través de mecanismos electorales o deliberativos. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a discutir estas figuras institucionalizadas que permiten la participación política o la participación de la ciudadanía. Estamos hablando de que estos instrumentos los podemos clasificar en dos grandes rubros. Uno que, digamos, que se guía por una tónica, una noción vinculada con las elecciones, es decir, que se definen a partir de la convocatoria de las personas a las urnas y su participación en estos ejercicios comiciales. Y tenemos otro tipo de mecanismos de participación que no necesariamente se definen mediante la participación en las urnas, sino que son de tipo más, digamos, dialógico, ¿no? Que permiten detonar debates, que permiten detonar la discusión y con esto, pues por supuesto, generar un cúmulo de información muy importante, mucho más nutrido para pues distintas causas, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, en el contexto de una reforma importante que va a llevar a cabo el Congreso de un determinado país, bueno, pues se abran foros de discusión, se lleven a cabo ejercicios o modelos de parlamento abierto en donde participen en esta discusión académicos, especialistas, representantes de la sociedad civil, y en función de esto el parlamentario termine por adoptar una decisión más informada, que conozca cuáles son las expectativas de su electorado y actúe en consecuencia, etcétera. Entonces, bueno, este tipo de mecanismos de participación no necesariamente implican que la ciudadanía toma parte de los procesos de toma de decisión o de decisión final, pero sí influye en la discusión que eventualmente nutren justamente los argumentos para la toma de decisión final, ¿no? Bueno, en este caso, los mecanismos deliberativos o en los mecanismos deliberativos podríamos incluir la figura del Parlamento abierto, a la cual ya he hecho referencia, y también podríamos incluir quizás el tema de el presupuesto participativo, aunque el presupuesto participativo, como lo vamos a ver en un momento más, digamos que es un mecanismo híbrido porque por un lado permite la deliberación, la discusión pública sobre determinados aspectos, sobre determinados proyectos, sobre determinadas propuestas, y en un segundo momento estos proyectos que son fruto de la discusión pública se definen a partir de la convocatoria de la ciudadanía a las urnas, ¿no? También podríamos incluir aquí en los mecanismos deliberativos, pues eventualmente las consultas, como lo vamos a ver en un momento más, las consultas también pueden tener este carácter híbrido porque por un lado puede ser que como parte de las etapas preparatorias a la consulta se lleven a cabo ejercicios de discusión, ejercicios deliberativos para que las personas que van a participar en la consulta cuenten con los elementos necesarios para tomar la decisión. Y bueno, por otro lado, tenemos que finalmente la decisión en torno a esa consulta, pues puede ser que se adopte a partir de la convocatoria de las urnas. Entonces tenemos nuevamente un modelo quizás híbrido que permite por un lado la deliberación y que por otro lado incorpora
prácticas de tipo electoral, ¿no? Pero bueno, para ir delimitando los contornos de cada una de estas figuras, pues a continuación vamos a comentarlas, ¿no? A comentar sus generalidades. Bueno, habrá que mencionar, antes de pasar a ello, que en realidad lo que vamos a hacer es, pues digamos, revisar de manera panorámica cada una de estas figuras de participación ciudadana institucionalizadas o institucionales, ¿no? Porque pues hay muchas aristas que están intrínsecas en cada una de estas figuras, ¿no? Y por supuesto, pues no tenemos el tiempo ni el espacio como para agotar todas estas características, además de que, pues en atención a la forma en que se adopten en un contexto en específico, pues esto se complejiza todavía más, ¿no? Porque hay que tomar en consideración aquellas características particulares que a partir del diseño institucional y jurídico que se da a un país determinado o a una comunidad política en particular, pues bueno, estos puntos finos, pues digamos que son más difíciles de abordar en sesiones tan complejas, tan concretas como las que estamos llevando a cabo, ¿no? Bueno, tenemos entonces que en esta primera lámina se nos presentan las principales figuras de participación ciudadana, de participación política que podríamos considerar como institucionales o como susceptibles de ser institucionalizadas, es decir, como susceptibles de ser reguladas en instrumentos de derecho positivo y en ese sentido formar parte de un sistema electoral y de un sistema político en específico, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas figuras? Tenemos en primer lugar la consulta popular. La consulta popular a su vez puede tener dos variaciones, que es el referéndum y el plebiscito. En algunas ocasiones, en general, se habla de manera equivalente, como sinónimos, lo mismo del plebiscito que del referéndum que de la consulta. Pero lo cierto es que hay algunos autores que reconocen que hay algunas características que definen a una y otra categoría, aunque puede haber algunos entrecruces y todo esto en el ámbito de la teoría, porque ya en el ámbito de la práctica puede ser que pues, una consulta popular reciba la denominación de plebiscito, aun cuando en la teoría se manejen características diferentes para esta figura, ¿no? Bueno, tenemos esta primera figura de la consulta popular, tenemos también la iniciativa ciudadana, el caso del presupuesto participativo que ya mencioné, el caso del parlamento abierto y el tema de la revocación de mandato. También yo incluiría aquí, si no me equivoco, incorporé una lámina al respecto, yo incluiría el tema de las candidaturas independientes, porque las candidaturas independientes me parece que de alguna forma también permiten la participación ciudadana la participación de las y los ciudadanos sin pasar por la aduana de los partidos políticos, ¿no? Entonces, a lo mejor un poco con calzador, pero las candidaturas independientes quizás también pudieran ser vistas como mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el tema de la consulta popular. La consulta popular es una figura que permite a la ciudadanía incidir en el debate y en las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado, de tal suerte que en la consulta se abordan temas concretos de política pública, es decir, temas que revisten interés general, interés colectivo. Cuando se habla de una consulta popular, pues en realidad lo que se está hablando es de la posibilidad que se da a la ciudadanía para que se manifieste en torno a una medida, a una política, a una reforma que va a ser llevada a cabo por alguna agencia o alguna instancia del Estado. De tal suerte que, bueno, pues justamente la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en este proceso, al margen de que pues también en el mismo participen aquellos actores que han sido previamente designados por las y los ciudadanos mediante el derecho al voto, ¿no? Entonces, bueno, en una consulta lo que se plantea es justamente esto, el involucramiento de la ciudadanía en la toma de alguna decisión en particular. Por supuesto, el diseño de esta figura, pues
puede ser muy diverso en atención al contexto, en atención a las circunstancias particulares del momento, de la comunidad política de la cual se trate, de las tendencias que existan en el momento en que se diseña esta figura, etcétera. Bueno, para el caso mexicano, por ejemplo, tenemos que esta figura de la consulta popular es incorporada en el ámbito federal a partir de la reforma del año 2014 y se ha afinado en reformas recientes, ¿no? De hecho, en la Constitución pues se ha hecho alguna reforma para apuntalar, digamos, los contornos de esta forma de participación política. Bueno, la consulta popular en síntesis, estriba en que se someta a voluntad de la mayoría alguna decisión en específico sobre un tema igualmente particular. Por ejemplo, bueno, pues ya tuvimos una experiencia el año pasado sobre una decisión o una posible decisión que adoptaría el titular del Ejecutivo, que consistía en pues, promover alguna denuncia para proceder penalmente en contra de los expresidentes de la República. Bueno, esta primera experiencia, como lo vamos a ver un poco más adelante, resultó un tanto complicada por el propio diseño institucional, porque de acuerdo a lo que establece la legislación en la materia, la pregunta que es sometida a consideración de la ciudadanía tiene que contar con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto porque desde el origen de la consulta, desde su diseño constitucional y jurídico, se establece que hay ciertos temas que en el entendido de que son pilares del Estado mexicano, no pueden ser sujetos a consulta. ¿Cuáles son estos temas? Pues, por ejemplo, los derechos humanos, las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto y los ingresos y egresos de la federación, cuestiones que tienen que ver con la materia electoral, entre otras, ¿no? Estas cuestiones que, reitero, en el entendido de que representan los pilares del Estado mexicano, pues no pueden ser sometidos a consulta. Perdón. Ok, bueno, entonces tenemos esa primera experiencia en el ámbito federal. Resultó una experiencia sumamente polémica por el propio objeto de la consulta, que consistía en preguntar a la ciudadanía si estarían de acuerdo o no en que se llevara a juicio a los expresidentes, ¿no? Bueno, hay quienes consideran que este ejercicio de consulta es contrario a los propios principios democráticos, es contrario al Estado de Derecho, en razón de que si hubiesen elementos para llevar ante la justicia a alguien, pues bueno, esto no se tendría que consultar, se tendría que cumplir justamente con lo establecido en la ley, ¿no? Y proceder en consecuencia. Hay quienes consideran que, bueno, pues el hecho de que se consultara a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en esta determinación que eventualmente adoptaría el Ejecutivo, pues implica justamente hacerla partícipe de las decisiones más relevantes o una de las decisiones más relevantes de la vida pública en la actualidad, ¿no? Hay posturas muy encontradas, muy enconadas. Esto pues, se ha traducido justamente en una maximización del fenómeno de la polarización que estamos viviendo, y bueno, pues es una experiencia que resultó bastante polémica, reitero. Lo que yo destacaría de esta primera experiencia mexicana es que, bueno, por primera ocasión se llevó a cabo, aunque a lo mejor pues no fue como en los términos más adecuados, ¿no? Y en un contexto adecuado para llevarse a cabo, ¿no? Pero bueno, reitero, yo destacaría que por primera ocasión se haya llevado a cabo una consulta a la luz de lo que dispone la legislación en la materia, sobre todo tomando en consideración algunos esfuerzos que el presidente López Obrador llevó a cabo o impulsó
una vez que asumió la primera magistratura del país. Me refiero a que ustedes recordarán la decisión de cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Fue soportada por un ejercicio de participación ciudadana que llevó a cabo no la autoridad electoral, sino el propio partido político que postuló a presidente de la República, ¿no? Morena. Esto, pues, nos habla de una en términos positivos, de una convicción del presidente y de su partido por impulsar estos ejercicios de participación ciudadana, pero por otro lado, pues también resulta muy cuestionable, digamos, en la práctica cómo funcionó. En realidad, pues no había como muchos elementos metodológicos que permitieran pues una logística, el desarrollo de una logística adecuada, igualmente no había muchos elementos como para garantizar la imparcialidad. Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que hubiera habido algún intento tendencioso del partido. Esto pues es una valoración que tendría que ser cada quien, pero lo cierto es que a diferencia de las reglas que operan para los ejercicios de participación y de votación que llevan a cabo las autoridades electorales, comenzando por el INE, bueno, pues este tipo de asideros no estaban presentes en aquellos ejercicios que llevó a cabo el presidente de la República y su partido cuando tomó posesión del cargo, ¿no? Entonces, bueno, tomando en consideración justamente esas experiencias que resultaron valiosas y polémicas al mismo tiempo, pues me parece positivo que por primera ocasión el año pasado ya hayamos tenido una consulta popular en el ámbito federal en toda forma a la luz de lo que dispone la legislación en la materia, que igual pues ha resultado un tanto polémica, pero reitero, yo destacaría el hecho de que por primera ocasión se haya llevado a cabo. Bueno, para el caso mexicano sabemos que la consulta, por lo menos en el ámbito federal, implica que se cuente con un aval mínimo, es decir, que haya digamos, una base mínima de interés para llevar a cabo la consulta, de tal suerte que se demanda a los actores que pueden promoverla, pues justamente que demuestren este interés público. Por ejemplo, para el caso de las ciudadanas, los ciudadanos, se requiere para iniciar una consulta contar con un porcentaje mínimo de la lista nominal de electores, ¿no? Para el caso del Congreso de la República, el Congreso de la Unión, bueno, pues la consulta igualmente puede ser convocada a través de estos órganos parlamentarios, pero para esto se requiere contar con una mayoría calificada. Y bueno, también la consulta puede ser promovida por el presidente de la República, de acuerdo al diseño institucional que decidimos adoptar en el caso mexicano. Les digo, pues en cada nación, en cada entidad, se puede adoptar un diseño con características distintas. Y de hecho, me parece importante también señalar que en el ámbito subnacional, para el caso mexicano, hay distintas legislaciones que reconocen mecanismos de participación ciudadana, entre los cuales cabe justamente la consulta popular, pero la forma de operarla, la forma de ejecutarla, pues responde al diseño institucional que cada legislación se haya dado para regular cada una de estas figuras, ¿no? Entonces, aun cuando puede haber algunos elementos en común en todas ellas, bueno, hay ciertos matices que las hacen particulares en cada una de las entidades federativas. Bueno, ahora tenemos otras dos formas de consulta popular que se refieren al plebiscito y el referéndum. Les decía que en algunas ocasiones se suelen mencionar como equivalentes, la consulta popular, el referéndum y el plebiscito. Pero hay algunos autores que consideran que hay ciertas características que los distinguen entre sí. Por ejemplo, en el caso del plebiscito, habría que comenzar por señalar que deriva de la raíz latina plebe, que significa pueblo, y es la consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para aprobar o rechazar una propuesta determinada. Bueno, estos apuntes en realidad aplican lo mismo para la consulta popular, para el plebiscito y para el referéndum. Pero algunas de las características particulares de esta figura se refieren a que
en muchas ocasiones suele ser convocado por el jefe del gobierno o del estado y que puede contener más de una pregunta. Es decir, que a diferencia, por ejemplo, de los diseños de consulta popular, en donde para tomar una decisión en específico se plantea una sola pregunta, en donde la ciudadanía tiene que manifestarse por el sí o por el no, es decir, mediante un mecanismo binario que permita procesar los resultados. Bueno, en el caso de los plebiscitos puede ser que se planteen más preguntas, más de una pregunta, ¿no? En este sentido, la participación de la ciudadanía quizás implique no solamente la toma de una sola decisión en lo particular, así en abstracto, sino que la participación de la ciudadanía quizás contribuya a perfilar algún tipo de agenda pública sobre un tema en específico, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, si lo que se quiere es involucrar a la ciudadanía en la toma de decisión respecto a un proyecto, por ejemplo, de infraestructura, bueno, pues a lo mejor no solamente se le va a preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que se lleve a cabo ese proyecto de infraestructura, sino a lo mejor se le van a plantear algunas preguntas adicionales que soporten su respuesta a esa pregunta genérica, pero que también contribuyan a definir la aplicación, en su caso, la ejecución de la política o la medida que se está tomando y que está siendo puesta a consideración de la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las consultas indígenas, por ejemplo. En el caso de las consultas indígenas, bueno, pues no solamente el objetivo que persiguen no solamente estriba en obtener la autorización de los pueblos y comunidades indígenas para que se lleve a cabo algún proyecto o alguna medida que puede tener algún impacto directo en su entorno, ¿no? Me refiero al medio ambiente, a su territorio, a sus costumbres, a sus tradiciones, a los aspectos religiosos y culturales, etcétera. No basta únicamente con que se obtenga la obtención, que se obtenga la autorización del pueblo consultado, sino que eventualmente la consulta en sí misma puede constituir un ejercicio que permita delimitar los contornos, el diseño de la política o de la medida que se busca implementar. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el caso eh, de una política de infraestructura, ¿no? O de una obra de infraestructura. Bueno, pues el diseño de o bueno, la ejecución de ese proyecto de infraestructura, que puede ser una carretera, ahorita tenemos lo del Tren Maya, por ejemplo, etcétera. Bueno, pues para la ejecución de ese proyecto se tuvo que haber consultado a los pueblos y comunidades indígenas. Estoy pensando en específico en el caso del Tren Maya, ¿no? En este sentido, bueno, pues se tuvo que haber consultado a los pueblos y comunidades indígenas para contar con la aprobación del desarrollo del proyecto, pero en este ejercicio, en el desarrollo de este ejercicio, eventualmente, pues pudo ser el caso que alguna comunidad o pueblo indígena no haya aceptado la aprobación del proyecto, por lo menos en los términos en que se les presentó, de tal suerte que desahogadas las etapas de deliberación, a lo mejor como resultado de ese ejercicio, la autoridad correspondiente identifica que al toparse con la negativa del pueblo y comunidad indígena, pero a partir de esos ejercicios deliberativos, reitero, bueno, pues puede establecer algún tipo de alternativa, ¿no? Puede ser que modifique el tramo por donde va a pasar, puede ser que, bueno, en un caso extremo, hasta se cancele el proyecto, se piense en alguno otro, etcétera, ¿no? Estoy, por supuesto, hipotetizando. Pero el caso es que esos ejercicios deliberativos, pues en realidad no consisten únicamente en preguntarle a la gente, en este caso a los pueblos y comunidades indígenas, si está de acuerdo o no con que se lleve a cabo el proyecto, sino que pues implica justamente que la discusión sea todavía más amplia, ¿no? Bueno, en algunos casos, si se desea sistematizar, si no estamos hablando de una consulta indígena, sino de una consulta, por ejemplo, en donde va a participar población rural, pues a lo mejor para sistematizar la información resulta que tenemos una suerte de boleta que más bien es como un decálogo en donde la ciudadanía tiene la posibilidad de manifestarse por cada uno de los aspectos que se señalan en ese decálogo y que guardan relación con el proyecto que se está sometiendo a consideración, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser
que este sea uno de los distintivos del plebiscito, que no solamente consiste en que la ciudadanía se manifieste a la luz de una ecuación binaria por el sí o por el no, a efecto de que apruebe o manifieste su rechazo sobre una medida, sobre una política, sobre un proyecto, sino que en este caso, a partir del diseño institucional, se puede nutrir el propio proyecto y se le pueden consultar a las y los ciudadanos algunos aspectos incluso de tipo más técnico, ¿no? Obviamente, pues todo esto se tiene que hacer en un lenguaje ciudadano que sea asequible para el grueso de la población. Por otro lado, tenemos la figura del referéndum. En este caso, estamos hablando de un procedimiento mediante el cual las y los ciudadanos votan sobre un asunto específico relacionado con la adopción de una política pública, ley o reforma constitucional. El referéndum puede ser obligatorio para que una ley o reforma sea aprobada o puede ser convocado por las autoridades para reforzar la legitimidad de ciertas decisiones. Bueno, aquí tenemos algunas experiencias, sobre todo en América Latina, en donde resulta que las reformas constitucionales no basta con que sean aprobadas en el Congreso Federal, sino que requieren de la aprobación manifiesta de la población, ¿no? En el caso de México sabemos que, por ejemplo, las reformas constitucionales requieren ser aprobadas, bueno, discutidas y aprobadas por una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y que además tienen que ser ratificadas por una mayoría de las legislaturas locales, una mayoría simple, ¿no? Pero hay otras latitudes en donde las reformas constitucionales tienen que pasar por la aprobación directa de la ciudadanía. Es decir, que un referéndum puede ser la figura a partir de la cual se da la oportunidad a las y los ciudadanos para que se manifiesten respecto a si están de acuerdo o no en que pase alguna reforma constitucional sobre un tema en específico, ¿no? Bueno, entonces el referéndum en esos casos se refiere al involucramiento de la ciudadanía en el diseño de algunos aspectos con rango constitucional. También puede ser el caso que el referéndum sea la figura adecuada para consultar a la ciudadanía respecto a temas relacionados con el ejercicio de los poderes que asisten a las entidades y a las autoridades públicas. No sé, estoy pensando en específico en el caso, por ejemplo, de Evo Morales, que en algún momento sujetó a referéndum una reforma constitucional que le permitiría ser electo por un periodo adicional. Sabemos que en el caso de Evo Morales, bueno, pues hay muchas críticas que se ciernen sobre él justamente por esta intención de perpetuarse en el poder. De hecho, en lo particular, muy en lo personal, me parece que Evo Morales pudo haber pasado la historia como uno de los presidentes más recordados, reconocidos en América Latina, si no hubiera sido por esta pretensión de perpetuarse en el poder, ¿no? Bueno, esa es una opinión absolutamente personal y al margen. El caso es que, bueno, pues esta experiencia de Bolivia nos sirve justamente para ilustrar cómo en ocasiones el referéndum sirve como un mecanismo para hacer partícipe a la ciudadanía respecto a modificaciones, en este caso al régimen constitucional relacionado con los poderes que asisten a el titular del Ejecutivo de aquel país, ¿no? Pero en general, en América Latina, en aquellos casos en donde existe el referéndum, sirve justamente para que la ciudadanía apruebe, en su caso, las reformas con rango constitucional. Bueno, en el caso mexicano, sabemos que la Constitución pues tiene un carácter, digamos, de tipo regulatorio y muchas modificaciones que se hacen a la misma. No digo que sean fáciles, pero son bastante más asequibles en comparación con otras constituciones, ¿no? Hay constituciones como las de Estados Unidos que en realidad se mantienen prácticamente intocadas y todo el andamiaje jurídico se hace en las leyes secundarias. En el caso mexicano, pues somos como muy adeptos a incorporar reglas generales en la Constitución y en algunas ocasiones hasta reglas específicas, ¿no? Basta con revisar el artículo 41 que regula justamente desde la Constitución muchos aspectos de la materia electoral en nuestro país. Bueno, a continuación tenemos la figura de la iniciativa ciudadana,
que es una figura que permite a las y los ciudadanos someter un asunto, una propuesta de ley o reforma a los órganos legítimamente y legalmente facultados para decidir al respecto. Es decir, que la iniciativa ciudadana es una figura que permite a las y los ciudadanos participar en los procesos de discusión parlamentaria con miras, por supuesto, a materializar alguna iniciativa de ley nueva o bien llevar a cabo una reforma a alguna normativa ya existente. Esta figura es interesante porque, reitero, permite a las y los ciudadanos participar en las discusiones parlamentarias, pero el asunto es que la decisión final no recae en la ciudadanía, sino en los agentes del Estado designados, facultados para esto, es decir, en los representantes populares designados mediante voto. En este sentido, podríamos considerar la figura de la iniciativa ciudadana como una herramienta que enriquece las prácticas parlamentarias, que permite tener presencia de la ciudadanía en los procesos de discusión legislativa, aun cuando la decisión no recaiga en los ciudadanos que promueven esa iniciativa o esa reforma de ley. Y esto, pues, me parece que se explica de manera muy fácil porque, bueno, el hecho de que un grupo de ciudadanos, por muy numeroso que sea, promueva una iniciativa, no puede generar en automático la expectativa, o bueno, mejor dicho, no se satisface en automático la expectativa de que esta reforma o de que esta iniciativa sea aprobada por el Congreso, porque finalmente partimos de la premisa de que en el Congreso están representados los intereses de todas las personas que componemos la nación, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues corresponde a estos representantes de todas y todas nosotros tomar una decisión al respecto, por muy loable que sea la iniciativa promovida por un grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la decisión final tiene que ser tomada por los parlamentarios que representan a todas y a todos los ciudadanos, reitero, por muy loable que sea la iniciativa, ¿no? Por supuesto, si se considera que la iniciativa es conveniente para el país, para la población, para la colectividad, bueno, pues sería pues incluso cuestionable que los parlamentarios no adoptasen que no decidiesen aprobarla o que pues lo echaran simplemente en saco roto, ¿no? Pero bueno, reitero, finalmente la decisión recae en el ámbito de su competencia. Bueno, algunos procedimientos y requisitos formales que demanda esta figura se refieren a temas, es decir, que así como ocurre en el caso de las consultas populares, de los referéndums, de los plebiscitos, hay ciertos temas que en la medida en que se consideran los pilares del Estado no pueden ser sujetos a discusión a través y sujetos a modificación a través de alguna reforma o a través de la aprobación de alguna ley, ¿no? Por otro lado, también tenemos como requisito de la iniciativa popular o de la iniciativa ciudadana que se demanda en prácticamente todos los casos donde existe un apoyo ciudadano, un apoyo que se demuestra mediante la recolección de firmas. Para el caso mexicano, la iniciativa ciudadana existe en la práctica, por lo menos desde el año 2014, con la reforma político-electoral, que, entre otras cosas, también implicó la modificación a la ley orgánica del Congreso para hacer los ajustes necesarios a efecto de regular esta figura de la iniciativa ciudadana. Y también, bueno, pues el tema de los tiempos, el tema del timing, pues en realidad es muy importante para cualquier proceso consultivo, ¿no? En muchas ocasiones, algunos de estos instrumentos, pues no son realizados de manera oportuna, en el mejor contexto, y pues esto puede tener alguna implicación importante, significativa para su éxito o para su fracaso, ¿no? Bueno, también se demandan en muchas ocasiones ciertos requisitos no formales que tienen que ver, por ejemplo, con la organización, con el conocimiento técnico, con los recursos materiales no accesibles para cualquier grupo de ciudadanos, etcétera. Es decir,
todos estos elementos, todas estas circunstancias que pueden tener alguna implicación en la intención de promover una iniciativa, ¿no? Es decir, puede ser que yo en lo particular con ustedes que integramos una comunidad académica estemos interesados en promover alguna iniciativa de reforma al marco electoral y que esa iniciativa sea muy loable, que consideremos que sea muy pertinente, muy oportuna, pero pues a final de cuentas va a ser una iniciativa que apoyemos las 43 personas que estamos ahorita aquí en el aula virtual, ¿no? Entonces puede ser que en un universo de más de 120 millones de personas de nuestro país, pues bueno, esa iniciativa de 43, pues en realidad puede que no tenga mucho eco en el resto de la población. De tal suerte que para garantizar que esa iniciativa que estamos gestando aquí en este equipo va a tener apoyo, va a tener resonancia, va a tener eco en un número importante de la población, pues tendríamos que demostrar, ¿no? Y esto se hace mediante la recopilación de firmas. De acuerdo a lo que establece la legislación, bueno, pues se requiere de un porcentaje, si no me equivoco, es de medio punto porcentual para promover una iniciativa ciudadana. No es un porcentaje tan alto como el que se establece, por ejemplo, para la consulta popular, bueno, pues esto lo hace más asequible. Entonces, bueno, pues se requiere contar con ese apoyo ciudadano. También, bueno, pues estos aspectos que eventualmente pueden constituir una garantía de éxito o en su caso de fracaso, se refieren a las cuestiones logísticas, ¿no? Ya vuelvo a esta situación hipotética y burda que estoy planteando. A lo mejor nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en este espacio de 2 horas, pero pues si no tenemos ninguna estrategia como para recopilar las firmas que necesitamos para promover la iniciativa, pues por supuesto que se trata de un finalmente ejercicio estéril, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones de organización, las cuestiones también de tipo técnico, o sea, imagínense si en muchas ocasiones es criticable o pueden ser criticables estos aspectos de técnica legislativa porque no hay diagnóstico, porque no hay una armonía entre las propuestas que se están haciendo de reforma o de iniciativa en comparación con el resto de instrumentos que integran el corpus juris sobre la materia. Bueno, si en muchas ocasiones criticamos esas cuestiones de los parlamentarios profesionales, pues puede ser que también las iniciativas populares carezcan de todas estas, de todos estos elementos o que tengan este tipo de dolencias, ¿no? Por lo tanto, pues es muy importante también asesorarse en términos técnicos, en términos de diseño institucional, de diseño, legislativo, etcétera. Entonces, bueno, pues estas cuestiones también, reitero, pueden tener algún impacto tanto positivo como negativo. Si la ciudadanía hace desde el origen una propuesta de reforma o una iniciativa de ley perfectamente estructurada, perfectamente armonizada con los demás instrumentos, si se hace un cálculo del impacto que podría tener ya en la práctica la observancia, la vigencia de esa ley, a la luz de las demás disposiciones para evitar antinomias y cosas de esta naturaleza, bueno, pues en esa medida puede ser que en la propuesta tengan mayores posibilidades de éxito, aunque, bueno, como lo he comentado insistentemente, finalmente la decisión recaerá en los parlamentarios, ¿no? Pero si llegamos con una propuesta bien elaborada, bien estructurada, bien planificada, bien proyectada, pues a lo mejor podemos contar con mayores garantías de que sea considerada y eventualmente discutida y aprobada, ¿no? Bueno, a continuación vamos a comentar esta figura de la revocación de mandato. La revocación de mandato, pues casi por la propia nomenclatura, podríamos advertir, podríamos inferir a qué se refiere. Se trata de una figura que permite a la ciudadanía participar en la vida pública mediante la convocatoria de las urnas para decidir en determinado momento del ejercicio de un encargo previamente otorgado, participar para cancelar, en su caso, ese encargo, ¿no? Es decir, es una figura que permite eventualmente cancelar de manera anticipada un encargo previamente otorgado mediante el voto. En la actualidad, pues acabamos de tener un ejercicio de esta naturaleza en el ámbito federal. A partir del año 2019 se reguló esta figura de la revocación de mandato para el caso del presidente de la República y apenas en el año 2022,
hace unas semanas, de hecho, se llevó a cabo el ejercicio como tal en la práctica. Fue un ejercicio que estuvo plagado de muchas controversias, de mucha polémica, que generó muchos enconos, muchas posturas encontradas entre actores políticos e incluso entre la propia autoridad electoral y algunos de estos actores políticos, etcétera, ¿no? Fue un ejercicio interesante, polémico, que bueno, igual que como con la consulta popular, yo celebro que se haya llevado a cabo porque finalmente nos habla de una primera experiencia al respecto, pero bueno, pues tengo muchas reservas respecto a la manera en que se llevó a cabo el ejercicio, ¿no? Cada uno de nosotros, cada una de nosotras tendrá su opinión al respecto, pero nos sirve justamente para ilustrar que esta figura consiste reitero, dar la posibilidad a la ciudadanía de que a la mitad de un periodo previamente concedido mediante el voto pueda ser cancelado igualmente por la voluntad popular, ¿no? No de manera autoritaria, no a través de un golpe militar, ni mucho menos, sino a partir de la propia voluntad popular. Bueno, el diseño de esta figura pues también corresponde a las circunstancias particulares del contexto, del momento, etcétera. De tal suerte que, bueno, pues corresponde a cada órgano legislativo definir los contornos de este mecanismo, es decir, para qué cargos aplica, en qué momento se puede llevar a cabo, quién sería la autoridad encargada de llevarla a cabo, cómo se puede promover, cuáles serían sus efectos, si es vinculante el resultado o no, si puede ser vista nada más como una práctica de participación ciudadana, en fin, todas estas cuestiones pues tendrían que quedar resueltas en el diseño jurídico que permitiría a su vez hacer el diseño institucional y llevar a cabo el ejercicio, ¿no? Bueno, en el caso mexicano ya la experiencia la tuvimos, como lo comento, es una experiencia muy reciente, a lo mejor pues no vale mucho la pena que profundicemos en ello, justamente porque lo tenemos muy fresco y pues en general podríamos simplemente señalar que pues esta figura pues va a quedar para la posteridad, ¿no? Para los futuros presidentes, a lo mejor bueno, no a lo mejor, sino que pues ya va a haber esta figura, va a existir esta figura que eventualmente permitiría a la ciudadanía retirar el apoyo a un mandatario si este ya no goza de la preferencia, si ya no goza de credibilidad, si ya no goza de la confianza de la ciudadanía. Algo que vale la pena destacar es que hay en general muchas personas, muchos teóricos y en general muchas personas que critican esta figura de la revocación del mandato, porque hay quien considera que esta figura de la revocación de mandato puede ser más bien un factor de desestabilidad política, ¿no? Porque de hecho, casi por definición, podríamos considerar que los encargos que se definen mediante el voto, mediante la concurrencia de los votantes a las urnas, tienen un periodo de gestación y un periodo perentorio, ¿no? O sea, acudimos hoy a las urnas y dentro de 3 años o dentro de 6 años somos convocados nuevamente para renovar el poder público, ¿no? Hay algunos casos, como el de México, en donde ciertos cargos están, bueno, la figura de la elección consecutiva está vedada para algunos de ellos, como es el caso del presidente de la República y los gobernadores, de tal suerte que, pues bueno, se hace un encargo por 6 años, transcurridos los cuales somos convocadas a urnas nuevamente para elegir a alguien completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, con esto cumplimos con esta condición inherente de las democracias contemporáneas que se refiere a la renovación periódica del poder público. Hay algunos otros casos en donde la renovación del poder público permite la repetición de las personas en el cargo público. Para el caso mexicano, sabemos que igual a partir del año 2014 se permite la reelección para algunos cargos públicos. Empezamos por las entidades federativas con la reelección o elección consecutiva de presidentes municipales e integrantes de los ayuntamientos, así como de parlamentarios, ¿no? De diputadas y diputados. Y para el caso federal,
apenas en estas elecciones del 2021 se materializó esta disposición de permitir la elección consecutiva para diputados. Y no será sino hasta el 2024 en donde por primera ocasión podremos, en su caso, reelegir a senadores, ¿no? Bueno, el caso es que quienes consideran que la revocatoria de mandato genera inestabilidad, parten justamente de esta premisa, ¿no? De que finalmente quien está desempeñando un cargo, aun cuando lo haga de manera deficiente, cuestionable, si no satisface nuestras expectativas, bueno, pues no es que ese estado de cosas vaya a ser para siempre, ¿no? Una vez que concluya su encargo, vamos a ser convocados a urnas para designar a su reemplazo. Pero bueno, puede ser el caso también que la figura de revocación de mandato sea utilizada con tintes, digamos, de tipo político, para que, por ejemplo, alguien que está ocupando una magistratura, una gubernatura, la presidencia de la República, qué sé yo, bueno, pues a partir de la figura de la revocación de mandato puede ser que las fuerzas de oposición generen este entorno de inestabilidad política, ¿no? Del cual pues no siempre se sale bien librado ni el presidente o el gobernador, ni por supuesto la oposición. Veamos algunos casos de América Latina, que es donde se ha llevado a cabo esta figura de revocación de mandato, que también este es otro aspecto que se suma a las críticas de la revocación de mandato, porque en los únicos casos en donde se ha llevado la revocación de mandato, estamos hablando de regímenes políticos que enfrentan severas críticas en términos de democracia. En particular, estamos hablando de Bolivia y de Venezuela, en donde se ha llevado a cabo este tipo de ejercicios de revocación de mandato. Entonces, bueno, pues en automático se suele asociar esta figura de la revocación con regímenes populistas, con regímenes con tendencias antidemocráticas, etcétera. Entonces, bueno, pues hay muchas críticas que se ciernen sobre esta figura de la revocación de mandato. Por supuesto, igual que todas las demás, está abierta al escrutinio ciudadano, al escrutinio público. La realización de los mismos pues también genera experiencias interesantes en sí mismas, y pues yo lo que destacaría es que finalmente se trata de una figura que también permite la participación. Ese es su principal mérito, su razón de ser, el permitir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, en este caso, respecto a ratificar la confianza en un gobernante o respecto a retirársela. Este también es un aspecto crucial, porque a la luz de la experiencia mexicana resulta muy interesante que los principales interesados en llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato hayan sido el propio presidente de la República y sus partidarios, ¿no? E incluso esto fue objeto de discusión seno incluso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque pareciese ser que el enfoque que se le estaba dando era completamente contrario a la naturaleza del esquema. Es decir, se estaba promoviendo como un ejercicio de ratificación de mandato y no como un ejercicio de revocación, ¿no? Esto también generó muchísima polémica. Les digo, hay algunos asuntos que incluso llegaron a ser resueltos por la Sala Superior, se impusieron incluso algunas sanciones al respecto, hay algunos otros procedimientos que se encuentran todavía en marcha. Es una experiencia a todas luces muy interesante, que nos deja muchas experiencias en términos académicos, en términos sociales, en términos políticos, y bueno, cada uno tendrá su propia opinión al respecto. Para cerrar, reitero, a mí me parece importante, destacaría esto, se trata de una figura que finalmente permite la participación ciudadana, pero creo que sí tiene muchas áreas de oportunidad, y que esta primera experiencia pues no fue por lo menos para mí no fue como lo hubiera esperado, ¿no? Bueno, a continuación tenemos la figura de las candidaturas independientes. No vamos a profundizar demasiado porque, bueno, el tema de las candidaturas independientes es
tanto más complejo, aunque al mismo tiempo pues bastante más familiar. Las candidaturas independientes sabemos que se regularizaron, se regularon en nuestra legislación, tanto en el ámbito local como en el federal, desde la reforma de 2014, que tuvieron un gran boom en las elecciones del 2015, teniendo quizás como su principal referente a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador o exgobernador de Nuevo León, que pues ahora está muy venido a menos, enfrentando un procedimiento judicial, pero bueno, en su momento la figura del Bronco resultó, como lo comentamos, un referente de las candidaturas independientes. En ese año 2015 también resultó electo Pedro Kumamoto como diputado local en Zapopan, en Jalisco, Manuel Cloutier como diputado federal de Sinaloa, entre algunos otros, ¿no? Y bueno, pues al paso de los años pareciera como que se ha venido desinflando un poco la figura y que en la actualidad a lo mejor solamente resulta exitosa para impulsar algunos liderazgos muy locales, ¿no? En el caso de las elecciones municipales y en algunos casos pues muy contados para el caso de las diputaciones locales. Estas elecciones federales del año pasado dan cuenta de que realmente no se registró ningún candidato o candidata a diputaciones federales, aun cuando hubo muchos aspirantes, pero bueno, pues eso de lo que nos habla es bueno, abre muchas aristas para la discusión, nos habla de un agotamiento de la figura, quizás llama la atención o llama a que reflexionemos sobre un replanteamiento de la misma, sobre realizar algunos ajustes que permitan hacer competitivos o competitivas a las personas que se postulen por esta vía. En fin, son muchas las aristas que quedan abiertas. Como les decía, a lo mejor un poco con calzador, pero esta figura también podríamos incluirla en los mecanismos de participación ciudadana directa, porque las candidaturas independientes justamente permiten la postulación de las personas sin pasar por el tamiz de los partidos políticos. Reitero, quizás valga la pena hacer una revisión minuciosa del marco jurídico que regula estas candidaturas independientes, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, para quizás flexibilizar algunos aspectos que permitan pues una competencia realmente efectiva de estas candidaturas independientes, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otra discusión. Les digo, yo las incluyo simplemente porque me parece que finalmente posibilitan la participación de la ciudadanía sin la intervención de los partidos políticos. Y bueno, para ir cerrando la sesión y dejar un espacio para intercambio, para interacción hacia el final, vamos a comentar dos últimas figuras que se inscriben en esta categoría que comentábamos hace rato de ejercicios más bien de tipo deliberativo. Estamos hablando del Parlamento abierto y del presupuesto participativo, que bueno, les digo, tiene un pie en esta categoría de ejercicios deliberativos y otro en los ejercicios que podríamos considerar de tipo comicial. Bueno, comenzamos por el tema del Parlamento abierto. Tenemos aquí una definición que nos ofrece esta organización de Parlaméricas y que que reza que los parlamentos abiertos son una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y probidad parlamentarias. En este sentido, yo señalaría que los ejercicios de Parlamento abierto tienen, digamos que, dos dimensiones sumamente significativas en términos de participación o de democracia participativa. Por un lado, tenemos que contribuyen a generar condiciones de transparencia y, por otro lado, contribuyen a generar canales de participación ciudadana en la discusión de asuntos públicos. Por un lado, lo que se refiere a la transparencia, tenemos que los parlamentos hoy por hoy
suelen incorporar algunos beneficios derivados del desarrollo tecnológico en aras de transparentar la función o las funciones inherentes a los parlamentos, es decir, el trabajo que realizan quienes lo integran, es decir, el trabajo que se hace en comisiones, las iniciativas que presentan, la forma en que votan, las minutas que llevan a cabo en las comisiones, etcétera. Todo este trabajo estrictamente parlamentario, bueno, pues se transparenta a través de las nuevas tecnologías, pero también estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas contribuyen a transparentar, digamos, los aspectos administrativos y orgánicos de los propios órganos parlamentarios. Por ejemplo, en el caso mexicano, sabemos que los institutos, hay algunos institutos de investigación tanto del Senado como el Belisario Domínguez, como en la Cámara de Diputados, institutos que generan investigación que tienen como propósito pues justamente fortalecer la función parlamentaria. Estos institutos realizan estudios, investigaciones, diagnósticos que pues sirven justamente como para conocer los escenarios en torno a los cuales se va a legislar, ¿no? Bueno, además, pues por supuesto que se ejercen recursos públicos en la propia función parlamentaria, es decir, la renta de oficinas, el establecimiento de oficinas de enlace, la contratación de personal como asesores, etcétera. Hay algunas funciones que incluso no necesariamente en todos los parlamentos del mundo recaen en los legisladores, pero bueno, en el caso mexicano podemos identificar casos de diputados que otorgan apoyos directos en materia económica, de becas, de gestión social, en beneficio del electorado de su distrito, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues todo esto implica el ejercicio de recursos públicos. Toda esa información, por lo tanto, reviste interés público y las nuevas tecnologías contribuyen a transparentar este tipo de información. Entonces, bueno, esto por lo que se refiere a la beta de la transparencia relacionada con el Parlamento abierto, ¿no? Un Parlamento abierto pues implica justamente ser una caja de cristal que permita el escrutinio público, ¿no? Pero tenemos la otra vertiente que se refiere a posibilitar la participación ciudadana. En este caso, el Parlamento abierto es entendido como una figura en donde se dan cita o que permite que se den cita sectores amplios de la sociedad para discutir asuntos que se relacionan con una eventual reforma sobre determinada temática, ¿no? En materia electoral, en el ámbito federal, hay muchas experiencias de Parlamento abierto que han nutrido el diseño institucional fijado justamente a partir de las reformas en la materia realizadas por los legisladores. Podemos citar, por ejemplo, el caso de la reforma de la ley, bueno, la primera gran reforma electoral de la época contemporánea, del año 1977. Recordemos que, bueno, pues en ese contexto, el presidente López Portillo llegó a la presidencia envuelto en una enorme polémica, en una grave crisis de legitimidad, luego de haber sido el único candidato registrado para esa elección presidencial, y esto fue muy probablemente uno de los motivos que lo incitó a encomendar a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, una reforma política electoral. Y bueno, el secretario de Gobernación, naturalmente en colaboración con el propio órgano parlamentario, llevó a cabo varios foros de discusión que finalmente pues, fueron retomados en los planteamientos de la discusión parlamentaria, que dieron como resultado la legislación electoral de aquel año de 1977. Una legislación que para muchos representa, comenzando por las reformas constitucionales, el inicio de la transición hacia la democracia en nuestro país. Bueno, también un escenario similar lo vimos durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, que también llegó a la presidencia de la República envuelto en muchas polémicas, en muchos señalamientos de fraude electoral, y bueno, el presidente Carlos Salinas de Gortari igualmente fue impulsor de muchos foros de discusión. También se llevaron a cabo muchos ejercicios de presupuesto,
de Parlamento abierto, entre otros en la materia electoral, entre otros temas en la materia electoral, y bueno, pues ha habido muchas experiencias de esta naturaleza a lo largo de las últimas décadas. Una de las más experiencias la tuvimos igualmente apenas hace unas semanas que concluyó un ejercicio de Parlamento abierto de cara a una posible reforma a una reforma energética. Sabemos que finalmente la reforma energética no se concretó, que la oposición conformó un bloque que echó para atrás la iniciativa enviada por el presidente de la República, pero bueno, pues al margen de este resultado, lo que destacaría es justamente el ejercicio del Parlamento abierto que se llevó a cabo, impulsado por distintos partidos representados en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, bueno, el Parlamento abierto tiene estos dos distintivos, estas dos vertientes que resultan a todas luces importantes, significativas para fortalecer la democracia. Y por último tenemos el tema del presupuesto participativo. El presupuesto participativo encuentra su origen en Brasil en los años 60, en los años 70 y se afianzó sobre todo en los años 80 con las primeras elecciones que comenzaron a ser ganadas por fuerzas opositoras, ya digamos, en la antesala a la transición democrática de aquel país. Bueno, este esquema de presupuesto participativo, con todo y que fue originado en Brasil, después fue replicado por muchas otras latitudes, en muchos otros países, en muchas otras naciones, y en México no es la excepción. De hecho, prácticamente desde los años 90 podemos advertir algunas experiencias, pues, digamos que poco exitosas, pero sí significativas en términos de presupuesto participativo en el municipio de Cuquío, en Jalisco, en el municipio de ay, se me olvidó el nombre ahorita, pero en Nuevo León y en la propia Ciudad de México, ¿no? Fueron las primeras experiencias de presupuesto participativo que se han ido afianzando y afinando a lo largo de las últimas décadas, de tal suerte que en la actualidad son muchos los estados que cuentan con esta figura del presupuesto participativo, en donde tienen una intervención importante las autoridades electorales locales. Bueno, el presupuesto participativo resulta muy interesante, es una figura muy interesante porque permite la intervención de la ciudadanía en la definición de algunos proyectos a los cuales se les imprime presupuesto. En otras palabras, la ciudadanía tiene la posibilidad de definir, decidir a qué proyecto se le destina una parte del presupuesto público, ¿no? Para esto se llevan a cabo, lo voy a decir de manera muy sintética, para esto se llevan a cabo ejercicios deliberativos en donde justamente se conforman células, se conforman grupos, se llevan a cabo asambleas en donde se discuten algunas propuestas de proyectos que, bueno, estos proyectos, algo que resulta muy interesante, están pensados en términos de comunidad, es decir, el presupuesto participativo no implica ponernos de acuerdo para definir estructuras, o mejor dicho, proyectos de megaestructuras, de mega obras de infraestructura, como una carretera, un aeropuerto, un puerto comercial, sino de lo que se trata es de definir proyectos muy prácticos, muy focalizados, que impliquen un beneficio directo para la comunidad inmediata. Es decir, que los proyectos que se definen tienen que ver, por ejemplo, con cambiar las luminarias de una colonia, con rehabilitar un parque, con dotar de equipamiento un gimnasio público, con rehabilitar un centro cultural o una biblioteca, en fin, este tipo de proyectos que están más enfocados en generar, en construir comunidad. Bueno, pues para definir estos proyectos se llevan a cabo estas reuniones deliberativas, ¿no? Estas discusiones en donde la gente pues, justamente plantea sus propuestas, se establecen algunas series de acuerdos y finalmente, una vez que se definen los proyectos, son sujetados a un análisis de viabilidad y cuando ya pasan todos los candados, todas las etapas que establece la legislación para someterlos a consideración de la mayoría, bueno, pues precisamente se convoca a las urnas a la población para que estos voten los mejores proyectos y decidan entre todos a cuál se le va a destinar esa parte del presupuesto, ¿no? Entonces, es un ejercicio, me parece,
muy interesante, muy loable, muy, muy importante en términos no solamente de participación, sino en términos de interacción y de integración social, porque, les digo, finalmente contribuye a la generación de comunidad, no solamente al momento de discutir los proyectos, sino al momento de ejecutarlos. Entonces, es una figura de participación que creo aporta mucho a la consolidación de la democracia y que, bueno, pues es una manifestación muy vívida de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Bueno, hasta aquí dejaría yo la exposición con el mejor ánimo de que en estos minutos que nos quedan, si alguien desea hacer alguna intervención, algún aporte, plantear alguna inquietud, pues lo haga con absoluta libertad. Entonces, bueno, pues le cedo el uso de la voz por si alguien desea hacer algún comentario. Alfonso, por favor. Alfonso Javier Bermúdez. Gracias, maestro. Nada más es respecto a la representación proporcional, quisiera comentar y aportar el tema en específico de la sub y sobre representación, que ya existen diversos criterios, tanto de la Corte como de la Sala Superior, que han modificado el sentido de las legislaciones de los estados, en el hecho de que la sub y sobre representación no debe de ser calculada con la votación válida emitida, sino con la votación válida efectiva. Ese es el criterio que debe de prevalecer para el cálculo de la sub y sobre representación. Cito los criterios, son las acciones de inconstitucionalidad, la 86 del 17, la 67 del 15, y de la Sala Superior son diversos, el subrep 1071 del 18, subrep 986 del 18, subrep 1036 del 18, y hay un número grande de ellos. En el pasado proceso electoral en Puebla, nosotros habíamos perdido por sobre representación 3 diputaciones plurinominales, presentamos el recurso de apelación, llegó hasta la Sala Superior y bajo estos criterios nos fueron otorgadas de regreso nuestras 3 plurinominales. Entonces nada más era lo que quería comentar y agradecerle la explicación. La verdad es que nos ayuda a entender y a comprender muy claros todos los conceptos y sobre todo fortalece los conocimientos. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, Alfonso. Bueno, esto no lo comenté por cuestiones de espacio, ¿no? De tiempo, pero tiene mucha razón, Alfonso. El cálculo que se tiene que hacer respecto a los límites de votación es sobre, digamos que el porcentaje de votación que se convierte propiamente en representación política, ¿no? Por eso es que, esto no lo comenté, reitero, por cuestiones de tiempo, pero por eso es que al momento de que se hace la asignación o cuando se va a hacer la asignación de representación proporcional, un primer paso consiste en depurar la votación, de tal suerte que primero se tienen que descontar, por ejemplo, los votos nulos, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos emitidos en favor de candidatos independientes, porque la legislación no permite la representación proporcional para candidatos independientes, estos solamente pueden ser postulados para mayoría relativa. Entonces, un primer paso consiste justamente en hacer esa depuración, porque damos por hecho que esos votos nulos emitidos a candidatos a favor de candidatos independientes o a favor de candidatos no registrados, pues no van a tener, no se van a convertir en representación política, ¿no? El segundo paso consiste en, bueno, y una vez que hemos descontado estos 3 rubros, podemos calcular la votación válida. Bueno, más bien solamente dos rubros son los que tenemos que descontar, los votos nulos y los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, porque técnicamente son nulos, o sea, no hay modo, digamos, como de canalizarlos, por lo menos para la representación proporcional. Con eso calculamos la votación válida. En la votación válida todavía tenemos que contar los votos emitidos a favor de candidatos independientes. Y después tenemos que continuar depurando la votación conforme vayamos avanzando con el desahogo de la fórmula. Esto que comenta Alfonso, por ejemplo, de la votación efectiva, es resultado de descontar tanto los votos emitidos a favor de candidatos no independientes, perdón,
como los votos emitidos a favor de partidos que hayan alcanzado su límite de sobrerepresentación, ¿no? O sea, si desde antes de que comencemos a hacer la asignación vemos que un partido está sobrerepresentado solo por sus triunfos electorales, bueno, como los ganó de manera directa, esos no le podemos quitar escaños en los triunfos que haya ganado de mayoría relativa. Esos ya se los va a quedar porque los ganó de manera directa, ¿no? Pero bueno, puede ser que un partido ya está sobre representado solo por sus triunfos electorales. Entonces, si lo incorporamos al mecanismo de asignación de RP, lo que vamos a hacer es incrementar el porcentaje de sobre representación. Entonces, tendríamos que dejar fuera a ese partido político, ¿no? Entonces, tendríamos que descontar los votos emitidos a favor de ese partido político, porque resultaría a todas luces injusto que esos votos se los repartieran los demás partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, si ese partido ya no va a participar, tendríamos que quitar sus votos. Entonces, estos son algunos de los elementos que intervienen justamente en las fórmulas de representación proporcional y que eventualmente pueden meter en algún tipo de brete a las autoridades electorales y a los propios partidos políticos por la interpretación que se hace de estas reglas, ¿no? Bueno, muy pertinente la aportación, Alfonso. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra intervención, algún otro comentario. De ser así, bueno, pues no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Les deseo un excelente miércoles y muchísimo éxito en este diplomado que están cursando y en cualquier otra actividad que estén llevando a cabo de estas que forman parte de la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Yo quedo a sus órdenes, seguramente coincidiremos en algún otro momento y por lo pronto me despido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, maestro. Buenas tardes. Saludos desde Puebla. Gracias. Saludos a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.